En la sesión anterior, nosotros aprendimos que la integral definida geométricamente se interpreta como el área que está bajo la curva de una función y el eje de las abscisas en un cierto intervalo. Pues ahora aprenderemos que el área que queda comprendida entre las curvas de dos funciones que satisfacen ciertas condiciones algebraicamente se va a determinar como la integral definida de la resta de dichas funciones. Para poder determinar el área que queda encerrada entre la curva de dos gráficas se deben de cumplir dos condiciones. La primera de ellas es que nuestras funciones f y g ambas sean continuas en el intervalo sobre el cual yo voy a integrar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, recordemos que una función va a ser continua si yo la puedo dibujar en el plano cartesiano sin despegar el lápiz. Por ejemplo, la gráfica de esta función que está aquí es discontinua, pero en el intervalo AB la función es continua. ¿Sí? Si vemos aquí, este pedacito de la gráfica no tiene ni cortes ni saltos. Por lo tanto, mi función es continua en el intervalo AB, aunque en general sea discontinua. Y nuestra segunda condición es que para cualquier punto X en el intervalo AB, la imagen en F sea mayor o igual que en la imagen de G. Esto se ve de la siguiente manera. Cada punto que forma a la gráfica de F tiene mayor altura que los puntos que forman la gráfica de G. Puede pasar que inicien a la misma altura, pero a partir de ahí los puntos que forman la gráfica en F deben de tener mayor altura que los de G, y también puede pasar que terminen a la misma altura. Así se sigue cumpliendo nuestra condición, que f de x sea mayor o igual a g de x en el intervalo AB. Bueno, entonces, si se cumplen las dos condiciones anteriores, resulta ser que el área que queda encerrada entre la función f y la función g es la integral definida en el intervalo AB de la resta de f menos g de x. Aquí es importante, a la función que sea mayor, en este caso f, le voy a restar la función menor, que es g. Si nosotros lo queremos interpretar, recordemos, geométricamente la integral definida de f de x es esta área y la integral definida de g es esta área. Entonces, si yo al área de f le resto la de g, es decir, a esta parte azul le quito esta parte verde, la cual estoy aquí sobreponiendo, observemos que entonces sí, la integral definida de f menos g es esta área. Bueno, entonces ahora vamos a resolver un ejercicio en particular. Nos pide calcular el área que está entre la curva f de x igual a menos x cuadrada más 4 y g de x igual a x cuadrada. A ver, entonces observemos que la gráfica de f es la curva que está de color verde, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que es una parábola que abre hacia abajo y está desplazada hacia arriba 4 unidades. Y en este caso, la gráfica de g de x igual a x cuadrada es la gráfica que está de color azul. ¿Sale? Entonces nos pide calcular el área que está entre esas dos curvas en el intervalo menos 1, 1, en este intervalito, ¿sí? Entonces, el área que está entre esas dos curvas en ese intervalo, pues es esta que está aquí, ¿sí? Pintada de color amarillo. Entonces, ahora sí, tenemos que el área, pues, bueno, entonces, el área es igual a la integral de menos 1 a 1 de f, en este caso f es menos x cuadrada más 4 menos g de x, que es x cuadrada. Entonces paso a realizar la integral. Entonces me queda menos x cuadrada más 4 menos x cuadrada, me quedaría menos 2x cuadrada más 4 de x.
Esto es igual a la integral de menos 1 a 1 de menos 2x cuadrada de x más la integral de menos 1 a 1 de 4 de x. Observamos que la primera integral la vamos a resolver con la fórmula de integración número 6, mientras que la segunda es la integral de una constante y esta la resolvíamos con la fórmula de integración número 4. Entonces me quedaría, la primera es, la integral de menos 2x al cuadrado es menos 2 tercios de x al cubo. Y la integral de 4 es 4x. Recordemos que esta la tengo que evaluar de menos 1 a 1. ¿Sale? Entonces, esto es igual a menos 2 tercios. Primero tengo que sustituir al 1 al cubo más 4 por 1. Y a eso le tengo que restar la función evaluada, pero ahora en menos 1. Entonces me queda menos 2 tercios. 1 al cubo es 1 por 2 tercios, me da menos 2 tercios. Más 4 por 1, 4. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 2 tercios, me da más 2 tercios. Y luego es 4 por menos 1, menos 4. Entonces tenemos menos 2 tercios más 4, eso da 10 tercios. A eso le voy a restar 2 tercios menos 4. Esto me da menos 10 tercios. Entonces me queda 10 tercios más 10 tercios, porque menos por menos fue más. Entonces esto es igual a 20 tercios. Entonces tenemos que el área que queda encerrada entre la curva de f y g en el intervalo menos 1, 1 es igual a 20 tercios. Nuestro segundo ejemplo es determinar el área que está entre la curva de m y n. En este caso, m es la parábola que está de color azul y n es la recta que está en color verde. Nos pide que sea el área que está en el intervalo menos 2,1. Observemos que en menos 2,1 es más grande las imágenes en n que las de m. Es decir, que nosotros debemos de calcular el área de la integral de menos 2 a 1 de n de x menos m de x. ¿Sale? Entonces sustituimos, nos queda la integral de menos 2 a 1 de menos x más 2 menos x cuadrada. Esto nos queda como la integral de menos 2 a 1 de menos x menos 2 menos x cuadrada de e. La primera la tengo que integrar con la fórmula número 5. La segunda va a ser la integral de una constante, que es la fórmula número 4. Y finalmente la tercera también es con la 5, porque es una x a la n. Entonces nos quedaría la integral de menos x es menos 1/2 de x cuadrada. La integral de 2 es 2x y la integral de menos x cuadrada es menos 1/3 de x al cubo. Recordemos que estas las tengo que evaluar en menos 2 a 1. ¿Sí? Quiere decir que primero voy a sustituir aquí a las x por 1 y les voy a restar lo que me queda al sustituir por 2. Entonces nos quedaría que el área es igual a menos 1/2 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1/3 por 1 al cubo. A eso le resto menos 1/2 de menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1/3 por menos 2 al cubo. Hacemos las cuentas. El primero nos da 7/6 y el segundo nos da
menos 10 tercios. Entonces nos queda 7 sextos más 10 tercios. Lo convierto a sextos. Son 27 sextos. Tercer y último ejemplo. Ahora queremos determinarle el área que está entre la función h y L. H es la curva que está en azul y L es la curva que está en verde. Observemos que es más alta la gráfica de H que la de L. Entonces quiere decir que el área es igual a la integral en el intervalo 1,3 de h de x menos L de x. ¿Sale? Entonces si sustituimos nos quedaría la integral de 1 a 3 de h, que es raíz de x menos, le voy a restar L. Bueno, entonces sustituimos, cambiamos a raíz de x por x a la 1/2, ¿sale? Recordemos que ahí estamos aplicando leyes de los exponentes. Luego aplico menos por x cuadrada, me queda menos x cuadrada. Luego menos por menos da más 4x y luego menos por más da menos 4. ¿Sale? Entonces ahora las voy a integrar. Recordemos que a estas las puedo integrar con la fórmula de x a la n, es decir, nuestra fórmula 5. Y la última es una constante. Entonces con la 4 nos quedaría. Entonces en la primera, como lo voy a integrar con la fórmula de x a la n, entonces aquí n vale 1/2. Entonces me quedaría 1 entre n más 1, que son 3 medios. 1/2 más 1 son 3 medios de x a la 3 medios. Menos, en el siguiente n vale 2, entre n más 1 vale 3, x al cubo. Más, queda 4 entre n más 1, que es 2, porque n valía 1, de x al cuadrado, menos, finalmente la integral de 4 es 4x. Esto lo tengo que evaluar de 1 a 3. Me quedaría pues que el área es igual a, voy a evaluar a todo esto primero en 3 y a eso le voy a restar la evaluación de todo esto en 1. Me quedaría 1 entre 3 medios es 2 tercios de 3 a la 3 medios menos 1 tercio de 3 al cubo más 4 medios de 3 al cuadrado menos 4 por 3. A eso hay que restarle 2 tercios de 1 a la 3 medios menos 1 tercio de 1 al cubo más 4 medios de 1 al cuadrado menos 4 por 1. Hacemos las operaciones y nos queda 0.4641 y a eso le voy a restar menos 5 tercios. Entonces me queda 0.4641 más 5 tercios. Lo que nos queda 2.1307.